Me encanta la michelada con el escarchado de Claro. chamoy, pulpa de chamoy. Ajá. Es lo mejor. Pero ¿Cómo la ves de acá versus allá? la verdad es que pues, me gusta la chela aquí, me encanta la michelada. Entonces yo creo que con eso ya estoy feliz, porque pues en Alemania no tenemos la michelada. Tenemos como cerveza con Coca-Cola o cerveza con limonada, ¿no? Como Ajá. que también Muy me gusta. bien que lo Ajá. mencionas porque me dices, no, ¿eso qué, güey? Y yo, ¿qué? Tú con tu gomichela, ¿qué? Pero ¿hiciste que lo probaran? Sí. ¿Y qué decían? Pues algunos bien, porque evidentemente baja un poco el poder de la chela y agrega un poco más refrescante, Sí, ¿no? ajá. Estamos hablando sobre todo de cerveza con refresco de limón, ¿no? Lo que Sprite, 7-Up, lo que quieras. Ajá. A O sea, mí me encanta. a mí también. Y cuando hice mexicanos probarlo, me decían, pues sí, tienes un punto. Entonces, pues también les gustó. Tengo la experiencia que les gustó también. Pero la michelada yo siento que es lo mejor. Pero a mí me encanta la michelada como bien hecha, como con el escarchado de Claro. chamoy, pulpa de chamoy Ajá. y ajonjolí. Ah. Como no con esa sal o como tajín, así para nada. Bien hecha, como del mercado, así. Sí. Me acuerdo de, creo que era un TikTok, ¿no? Donde dijiste, en Alemania se dice la cerveza Flüssigbrot, ¿no? Ajá, sí. Flüssigbrot en alemán significa pan líquido, Ajá, ¿no? sí. Pues porque decimos que, pues si tienes hambre, también te puedes tomar una chela porque también te llena, que pues sí tiene un punto. Sí. Lo que a mí me súper sacó de onda era de ver documentales antiguos de los 80s, 70s en producciones donde estaban manejando en Alemania, ¿no? Ajá. Con máquinas así pesadas y así. Y ya luego en el cuarto de recreo de la pausa tenían una máquina donde podías sacarte tus chelas. Ok. Wow. Más bien, yo creo que era en el sur de Alemania, Sí. en Baviera, donde es súper, o sea, toda Alemania es muy chelera, pero ahí todavía está más arraigado. Ajá. Pero dije, no manchen, o sea, cómo dejan a la banda pistear y luego... Pero mis No, respetos. sí, ahora. Pues eso no es tan cuadrado, ¿no? Digo No, yo. En ese entonces, no, sí. Y es súper parte de la cultura. Ajá. Creo que tenemos eso en común con los mexicanos también, ¿no? Sí. Pero yo siento que también hay muy buena cerveza aquí. No sé. A mí me gusta. ¿Cuál es su favorita? Me gusta la Bohemia, me gusta la India, 2X Ámbar, Victoria. Sí. Muy bien. Es así como- Me gustan todas. Sí, pues. Es que sí, hay muy buenas. A veces incluso en los Seven vi que venden cheve alemana. Ah, sí. A veces. Y también en el Walmart de repente, en el Soriana también. Vi esas grandes, que son como... Caguamas. Ah, no, pero como de metal. Ah, ya, los barriles. Ah, sí, esos lo vi. Sí. los venden. Ujú. Sí. De Bitburger. Bitburger. Ajá. Sí, como de 5 o 10 litros, ¿no? Sí. Para un día tranquilito. Para como los alemanes lo hacen, ¿no? Lo llevan en la calle y sí. así para todos los amigos. Y pues así. Por ejemplo, en Alemania lo que también tenemos es, ahora que llega primavera, es como salir, por ejemplo, el 1 de mayo, no sé, por ejemplo, en tu región, pero Sí. en mi región se va con los compas, Ajá. un carrito al bosque, el carrito llenísimo de cerveza Ajá. y vámonos. Y también el árbol del mayo, ¿no? El Maibaum. Maibaum, Ajá. ¿así se hace eso? ¿En ¿Sí? tu región? Sí, allá es como, yo creo que es la noche de abril a mayo, el primero. Ok. Y los hombres, pues, ponen el árbol a Ajá. las casas de sus queridas. Ok. Bueno, un birke, no sé qué es, un árbol, y allá Ajá. lo decoran. Pero en camino muchas veces lo hacen como con chelas y así como y con el tractor. Sí, con el tractor. Ajá, sí, así van. Más, pues, esto es más de campo, pero... Bueno, yo también soy del campo. Pues sí, entonces, pero sí se hace también con la chela y con los amigos. Y pues yo creo que cada 4 años, cuando el febrero tiene 28 días, ¿no? Sí. Allá se cambia y las mujeres ponen el árbol a los hombres. Entonces Órale. es al revés. Y con corazones y no sé qué, y después la gente pasan por su pueblo y ven como quién tenía el árbol de quién y no sé qué, empieza el chisme. Y cuando lo recogen el árbol, allá la mujer le regala al hombre, bueno, un Kasten Bier. Ajá, una caja de cerveza. Ajá, sí, y ya. Qué romántico. Sí. Como gracias. Sí. Órale. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el sur donde estudié, en Baviera, tenían eso también, el árbol de mayo, Ajá. Maibaum,
pero como que los pueblos entre ellos se lo robaban. Ah, también lo tenemos. Sí. No sé cómo funciona eso, nunca estuve en el juego, pero sí lo roban también. Y eso pues algunas veces como de chiste, pero algunas veces yo creo que también... No, sí, se agarran a madrazos. Sí. Sí, también. Porque es como el honor de tu pueblo y no... Sí. No puedo hospedar eso. Órale. ¿Cómo ves aquí que los choques culturales en pareja? Bueno, yo creo que la puntualidad y la literalidad son como los choques más grandes que he tenido. ¿Literalidad? Ajá. ¿Qué es yo tomo todo literal. Ah, ya. No sé si existe la palabra, pero bueno, yo tomo todo literal. Sí, okay. Ajá. Entonces, por ejemplo, mi novio me dice, pues salimos en 5 minutos. 4:59, digo, pues ya, vámonos, ¿no? Y me dice, no, pues no eran 5 minutos, eran como, ¿por qué lo tomas literal, no? Y entonces yo, pues entonces... Dime un número, ¿qué hago? ¿No? Porque, ¿qué hago mientras? Para mí ese es el problema. O sea, si alguien se tarda 5 minutos o 10 o 20, pues está bien, pero yo necesito saber mi actividad mientras, ¿no? Sí. Vale la pena que, no sé, edito un video o pues tengo que empezar a leer un libro, o dependiendo del tiempo que tenga, ¿no? Claro. Entonces, eso es un gran punto. Para cuadrar eso, sí. Qué curioso, porque en mi caso fue justamente al revés. Yo fui el impuntual y gracias a mi esposa ahora ya... me inculcó un poco más ¿cómo es? Inculcó. A veces ni sé hablar español. Inculcó más como ser más puntual y así. Uh-huh. Entonces, ¿en Alemania tampoco nunca fuiste puntual? No, de mis compas, ellos siempre decían, ya, pinche Jan ya va a llegar bien tarde. Sí. ¿Pero nadie te lo tomó mal? Nah, ya me conocían. Eso es bueno. Pues normalmente, ¿no? A veces sí, obviamente, pero... No, ya sabían y ya calculaban con eso. Uh-huh. Incluso ellos de chiste siempre dicen, es que tú ya antes de irte ya eras, nunca fuiste alemán. Sí. Y sí, la verdad, es como, siento como a veces como que ocurre que uno nace en algún lugar, pero como no se sientes como, o sea, obviamente yo siento que pertenezco allá y todo, pero como una parte que no. Sí. No sé si me explico. Sí, yo también lo tengo. De hecho, hasta no me doy cuenta que me veo diferente. Sabes que porque pues nosotros no nos vemos, ¿no? Uh-huh. Yo pues no, tenemos la vista externa. Entonces me pasa de repente que vamos a un lugar y lo que sea y no sé si la gente se acuerda de mí o si me reconoce, porque pues a mí me cuesta muchas veces reconocer como pues recordar caras. Y pues después se me olvida que me veo diferente y que pues digo que tengo más probabilidad que me reconozcan porque sí me veo diferente, pero no me siento diferente. Siento que nunca puedo ser 100% parte, porque siempre como uno se va a ver diferente. Claro. Entonces, como para ser 100% parte de una cultura, no me siento 100% parte de la cultura alemana, porque pues son muy diferentes de lo que a mí me gusta y como soy. Pero tampoco de la mexicana, porque nada más como me veo, ¿no? No sé si te ha pasado. Pero hay mexicanas como tú. Literal, o sea, no tantas, pero sí las hay. Ajá. Sí, pero siento que es difícil como ser parte de una cultura nueva. Sí, no. Sí. Tengo lo mismo a veces como que digo, no, sí, a huevo, ahorita voy al mercado X, ¿no? Ajá. Y me dice así uno de los amigos, y dice, ¿cómo vas tú a ese mercado tú solito así siendo güerito? Sí. Y yo, no pasa nada, ellos ni cuenta se dan. Yo le digo, ¿no? Sí. ¿Cómo tú no vas a llamar la atención ahí en ese mercado? No sé qué. Y la neta, en mi cabeza, pues yo me pongo, pues sí, mi outfit, mi gorra y así como, desde mi punto de vista, yo ando ahí como desapercibido, se dice, ¿no? Desapercibido, ¿no? Que no me notan, pues. Sí. No, obviamente cuando ya empiezo a hablar con la persona, ¿no? Porque quiero comprar algo, se da cuenta de mi acento y me pregunta de dónde soy. Pero eso es hasta allá.